Bueno, los siguientes medios de control constitucional que les voy a explicar son los del Estado de Guerrero. Y en este sentido, la Constitución Política del Estado de Guerrero otorga facultades de control constitucional al Tribunal Superior de Justicia. Es en este numeral el artículo 105 constitucional, fracción cuarta y quinta, en donde se establece como atribución del referido órgano resolver las controversias surgidas entre los municipios y entre el gobierno del estado. Asimismo, pues también reconoce el instrumento de tutela de derechos humanos, que les explicaré enseguida. Respecto de la controversia constitucional, procede de la siguiente forma. El artículo 105 nos refiere que son atribuciones del Tribunal Superior de Justicia. Fracción 5. Resolver de los conflictos que se presenten entre los municipios y el gobierno del Estado o entre aquellos con motivo de actos derivados de los incisos C y D de la fracción segunda del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Respecto de los sujetos legitimados que pueden promover, nos refiere en su artículo 6 que la comparecencia a juicio deberá hacerse de la siguiente forma. Fracción primera, los municipios por conducto del síndico que corresponda. Fracción segunda, el Poder Legislativo por conducto del presidente del Congreso o de la Diputación Permanente cuando no esté en periodo de sesiones del Pleno. Y fracción tercera, el Poder Ejecutivo por conducto del secretario de Gobierno. Los requisitos de la demanda. En el artículo 232, salvo los casos que disponga la ley, otra cosa, la demanda deberá formularse por escrito y en el que deberá expresar: fracción primera, el tribunal ante el que se promueve; fracción segunda, nombre y domicilio del actor; fracción tercera, nombre y domicilio del apoderado o representante legal y carácter con que promueve en su caso; fracción cuarta, el nombre y domicilio del demandado o expresión de la persona que es incierta o desconocida, o bien que el domicilio se ignora. Fracción quinta, la relación clara y sucinta de los hechos en que el actor funde su demanda de tal manera que el demandado pueda preparar su contestación y defensa y que quede establecido en el cual el título o la causa de la acción que se ejerza. Fracción sexta, la enumeración precisa y concreta de las peticiones que se someten al fallo del tribunal. Fracción séptima, la clase de acción que se hace valer, así como los fundamentos de decreto en que se base la reclamación. Y fracción octava, el valor de lo demandado, si de ello depende la comparecencia del juzgador. Respecto de los órganos conocedores y de quienes los resuelven, será el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero quien conocerá y quien además los resolverá. Respecto de la sentencia, como se puede advertir, la controversia constitucional prevista en el Estado de Guerrero es una de las más restringidas en cuanto a la materia que se puede conocer, pues se limita a los conflictos que surgen entre los municipios, así como entre estos y cualquiera de los poderes del Estado. Bueno, respecto de los instrumentos de tutela de derechos humanos, tenemos o entendemos que procede de la siguiente forma. Al igual que ocurre en otras entidades referidas, la Constitución Política del Estado de Guerrero no contempla algún mecanismo de protección de derechos humanos, pero en lo relativo a la materia electoral, la ley del sistema de medios de impugnación en la ley electoral de la entidad prevé el juicio electoral ciudadano. De los sujetos legitimados y quienes pueden promover, bueno, el ciudadano por sí mismo, en forma individual, puede hacer valer presuntas violaciones a sus derechos políticos electorales a ser votado, de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos, de afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos y de cualquier violación a sus derechos de militancia partidista previstos en la normativa intrapartidaria. Respecto de los requisitos de la demanda, bueno, los requisitos de la demanda en el artículo 232 refiere que salvo los casos en los que la ley no disponga otra cosa, la ley demandará lo siguiente.
En la fracción primera, el tribunal ante el que se promueve. Fracción segunda, el nombre y domicilio del actor. Fracción tercera, el nombre y domicilio del apoderado representante legal en carácter de promovente. Fracción cuarta, el nombre y domicilio del demandado o la expresión de la persona que es incierta o desconocida, o bien que el domicilio se ignora. Fracción quinta, la relación clara y sucinta de los hechos en que el actor funde su demanda de tal manera que el demandado pueda preparar su contestación y defensa y quede establecido cuál es el título o causa de la acción que se ejerza. Fracción sexta, la enumeración precisa y concreta de las peticiones que se someten a fallo del tribunal. Fracción séptima, la clase de acción que se hace valer, así como los fundamentos de derecho en que se base la reclamación. Y fracción octava, el valor de lo demandado y si de ello depende la competencia del juzgador. Bueno, respecto de los órganos conocedores, es el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero quien conocerá y quien además lo resolverá. Y respecto a las resoluciones, en contra de esta resolución dictada por el Juez Superior de Justicia del Estado de Guerrero no procede recurso alguno. El siguiente estado, del cual les voy a explicar los medios de control constitucional, pues es el de Hidalgo. Y pues la Constitución Política del Estado de Hidalgo solo reconoce un mecanismo de control constitucional, en este caso prevé la controversia constitucional en el siguiente sentido. Bueno, respecto de la controversia constitucional, procede de la siguiente forma. El artículo 99, inciso A, de la Constitución Política del Estado de Hidalgo otorga las facultades al Supremo Tribunal de Justicia para dirimir de los conflictos de carácter judicial que surgen entre los municipios, entre estos y el Congreso, y entre aquellos y el Ejecutivo Estatal, y aquellos conflictos de índole territorial que se susciten entre dos o más municipios del Estado, así como los ayuntamientos y el Ejecutivo del Estado. Los sujetos legitimados quienes pueden promover son los municipios, entre estos el Congreso y el Ejecutivo Estatal. Requisitos de la demanda. El Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Hidalgo nos prevé en su artículo 253 que toda contienda judicial principará por demanda en la cual se expresarán, fracción primera, el tribunal ante el que se promueva, fracción segunda, el nombre del actor y la casa que señale para oír notificaciones, fracción tercera, el nombre del demandado y su domicilio, fracción cuarta, el objeto u objetos que se reclamen con sus accesorios, fracción quinta, el hecho en que el actor funde su petición numerándolos y narrándolos sucintamente con claridad y precisión, de tal manera que el demandado pueda preparar su contestación y defensa, fracción sexta, los fundamentos de derecho y la clase de acción procurando citar los preceptos legales o principios jurídicos aplicables, y fracción séptima, el valor de lo demandado si de ello depende la competencia del juez. Respecto de los órganos conocedores, tenemos que será quien resuelva y quien además conozca el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Hidalgo. Bueno, respecto de las sentencias, tenemos que en las controversias constitucionales se pueden dar lugar a tres tipos de sentencias, que son A, de sobreseimiento, estimatorias y desestimatorias. Bueno, finalmente, los medios de control constitucional que les voy a explicar son los del Estado de Jalisco. Y bueno, en este sentido es menester mencionar que respecto del control constitucional del Estado de Jalisco, carece de una regulación al no contar con un mecanismo específico que se encargue de asegurar la supremacía constitucional local. En esta entidad únicamente se regula la controversia constitucional prevista en las facultades que tiene el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, y asimismo hace mención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos como facultada para interponer acción de inconstitucionalidad, que bueno, pues en breve les explicaré cada una de estas facultades que les he mencionado.
Y bueno, referente a la controversia constitucional, procede de la siguiente forma. La Constitución Política del Estado de Jalisco en su artículo 62 nos refiere que al Supremo Tribunal de Justicia le corresponden las siguientes atribuciones. Fracción primera, conocer de todas las controversias jurisdiccionales de orden penal, civil, de la familiar y mercantil de conformidad con lo que establezcan las leyes estatales y federales. Y fracción segunda, de los conflictos de competencia que se susciten entre los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial del Estado. Respecto de los sujetos legitimados y quienes pueden promover son los municipios, el Congreso y el Ejecutivo Estatal. De los requisitos de la demanda, el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco nos establece en su artículo 267 que toda contienda judicial principará por demanda, la cual se expresará lo siguiente. En la fracción primera, el tribunal ante el quien se promueva. Fracción segunda, el nombre del actor, de su abogado patrono autorizado para recibir notificaciones y el domicilio que se señale para oírlas. Fracción tercera, el nombre del demandado y el domicilio en que pueda ser emplazado. Fracción cuarta, el objeto u objetos que reclamen con sus accesorios. Fracción quinta, los hechos en que el actor funde su petición numerándolos y narrándolos sucintamente con claridad y precisión de tal manera que el demandado pueda preparar su contestación y su defensa. Fracción sexta, los demandados de derecho procurando citar los preceptos legales y principios jurídicos aplicables. Y fracción séptima, en su caso, el valor de lo demandado. Y finalmente, fracción octava, las pruebas que ofrece tendientes a acreditar su acción. Respecto de los órganos conocedores, tenemos al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Jalisco, quien, además de conocer, pues también resolverá la controversia constitucional. Respecto de las sentencias, pues en las controversias constitucionales se pueden dar lugar a tres tipos de sentencia, que son de sobreseimiento, estimatorias y finalmente desestimatorias. Finalmente, les voy a explicar sobre la facultad que le otorgan a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para interponer la acción de inconstitucionalidad. Procede de la siguiente forma. El artículo 10 nos refiere que la preservación de los derechos humanos a que alude el artículo 4 de la Constitución de Jalisco nos refiere que se instituye la Comisión Estatal de Derechos Humanos dotada de plena autonomía, con personalidad jurídica y patrimonio propios, de participación ciudadana con carácter permanente y de servicio gratuito, que conocerá de las quejas en contra de actos u omisiones de índole administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público estatal o municipal que viole estos derechos. Dicho organismo se sujetará a las bases de acuerdo a la ley. Los sujetos legitimados quienes pueden promover, pues son la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que tendrá la facultad para ejercitar acción inconstitucional en contra de leyes expedidas por el Congreso del Estado en los términos de la legislación federal correspondiente. De los requisitos de la demanda tenemos que el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, en su artículo 267, nos refiere que toda contienda judicial principará por demanda, en la cual se expresará lo siguiente. Fracción primera, el tribunal ante el que se promueva. Fracción segunda, el nombre del actor, de su abogado patrono, autorizado para recibir notificaciones y el domicilio que señale para oírlas. Fracción tercera, el nombre del demandado y el domicilio en que se pueda ser emplazado. Fracción cuarta, el objeto u objetos que reclamen con sus accesorios. Fracción quinta, los hechos en que el actor funde su petición numerándolos y narrándolos sucintamente con claridad y precisión, de tal manera que el demandado pueda preparar su contestación y defensa. Fracción sexta, los fundamentos de derecho procurando citar los preceptos legales o principios jurídicos aplicables. Y fracción séptima, en su caso, el valor de lo demandado. Respecto de los órganos conocedores y de quienes los resuelven, tenemos al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Jalisco, que conocerá y que además resolverá de este asunto. El Tribunal Superior de Justicia del Estado de Jalisco, en lo referente a
Para concluir, hay que mencionar que en el estado de Jalisco no está regulado como tal el control constitucional, y aunque se prevén algunos preceptos en la Constitución del estado, se abocan más a los medios de control constitucional a nivel estatal. Y bueno, eso es todo de mi parte. Los dejaré con mis demás compañeros que en breve les explicarán los demás estados.